hecho en esta vida lo necesario para que me pase eso. No es que esté yo visto mal por Dios o que algo me echaron una maldición, no, yo sembré eso y lo vuelvo a recoger en la siguiente para aprender la lección que no aprendí en el pasado y sobre todo a los seres humanos que les hice sufrir, que es lo más grave. Entonces ese aspecto que es mencionado en muchas tradiciones viene desde la egipcia y en algunas otras en la India, subsiste en nosotros. Se activa cuando, eso lo dicen los neojungianos, se activa por nuestros padres. Cuando ellos nos dan la educación, nos transmiten sus cosas buenas, pero también que sus propias sombras. Entonces activan mi sombra, se despierta en ese momento. Y va creciendo porque nos van sometiendo a ustedes y a mí a una estructura de control. Perdónenme, pero así nos traen. El niño queda espontáneo, libre, corría, subía, bajaba, lo van, como los perritos, los van adiestrando a que no se mueva, no hablen, no griten, no suban, no bajan y esté ahí sin moverse. Es una contradicción tremenda porque los padres creen que el niño, quieren que el niño sea creativo, pero si lo están controlando, ¿cómo va a ser creativo? Pero bueno, entonces esa sombra se reprime y mucho. De esto hay mucho material en internet por si lo quieren ver. Cuando ya somos mayores, las reglas morales, éticas, sociales de donde nos movemos, pues impiden que yo me muestre tal como soy. ¿O no? Me muestro tal como quieren que los demás me acepten, que me den cariño y afecto y que me reconozcan. Entonces, esa parte oscura que de repente sale, yo la tengo que mantener a raya. Pero sin darme cuenta, entre más la mantengo a raya, más que crece, se vuelve un monstruo, un demonio. Esa es la historia del Dr. Hickel y Mr. Hyde y Dr. Hickel, ¿no? Es algo que ya, y también en el retrato de Dorian Gray, algo parecido también. Entonces, algo en nosotros a veces como que nos controla. ¿No les ha pasado? Sí. Cuando ustedes y yo nos enojamos, a mí me ocurrió mucho de joven. Yo me perdí el control y le decía al otro, sobre todo donde le dolía, pero bien. Y hasta que yo ya me sentía en paz, paraba. Y después me venía ¿qué? La culpabilidad. ¿Por qué no podía controlarlo? En un momento dado pensé que así era, pero después con el tiempo vi que eso no era aceptable y lo fui ¿qué? Reprimiendo. Pero entre más lo reprimía, ¿qué? Más poderoso se volvía. Ese es el problema de la represión, no de la aceptación. Si yo acepto esa parte de mí, suponte, hablamos de envidia hace rato, ¿no? Si yo acepto mi envidia, la reconozco, la abrazo, le doy las gracias en cierta manera, porque gracias a ella yo me he ido haciendo cada vez más fuerte, ella deja de molestarme. Convivo con ella cierto tiempo, porque así debe ser, reconozco que mi envidia está ahí, y voy a mantenerme cerca de ella, pero sin identificarme con ella. Pero la acepto, ya no la niego, entonces ella ya no me afecta tanto. Eso debe hacerse de corazón y sinceramente, porque si es un juego mental, no funciona. ¿Qué ocurre? Que poco a poco la envidia va dejando de influir en mi vida y yo voy sintiéndome más libre. Y así hablemos de envidia, hablemos de miedo, hablemos de rencor, de la ira, de todo lo que ustedes quieran. Somos eso, y el primer paso es aceptarlo. Llámenle como quieran. No se gana nada negándolo. Entre más lo niegan, más poderoso se vuelve. Eso sería el tema de la sombra, que tiene lo suyo, y hemos dado talleres acá, y creo que nadie, sin excepción, no tiene la sombra. No la quiere ver, es otra cuenta, pero la tiene. Y es mejor que si la vea antes de tiempo. Normalmente la sombra puede llegar a generar una depresión. Tiene el poder, cuando la negamos constantemente. Se proyecta hacia afuera en otros individuos también. Pero tiene muchas habilidades, incluso de generarnos un accidente, de producirnos cosas. Tiene tanta fuerza porque yo se la di a negarla. No estamos hablando de algo fácil, ¿eh? Estamos hablando de un reto complejo.
Pero es un reto que todo buscador serio lo tiene que enfrentar tarde o temprano. ¿Se han fijado por qué algunos santos los ponen en los cuadros llenos de demonios alrededor de ellos? ¿No se han fijado? Hay pinturas de santos en que aparecen demonios rodeándolos. ¿No se han fijado? Hay muchos cuadros en el Prado. Los pintores. Los pintores suelen sacar muchos. Sí, o sea, los demonios alrededor de los santos es obvio que están viviéndolos. ¿Por qué? Porque el individuo quiere realizarse, equilibrarse, y eso reclama que su lugar. Nosotros hemos creado esos demonios, no existían. Nuestra mente los creó. Y nosotros somos capaces de aceptarlos, de disolverlos. ¿Te acuerdan la historia de la loba que les he contado tantas veces? Ahí se ve claramente que yo puedo resolver el tema si lo acepto y lo reconozco. Bueno, me detuve un poco en eso. Vamos a trabajar estas hojas porque ya les dije que a las 6, a más tardar a las 6:30, tenemos ahorita 1 hora. A ver, entonces ya vieron un ejemplo aquí que hice yo con Mari. Busquen una pareja o en grupo de 3 y van trabajándose las preguntas, ¿sí? Sin juzgar a la persona, solamente ayudándola a que lo clarifique, ¿vale? Vamos, sobre todo el ego personal, que es el más importante ahorita, ¿vale? ¿Está claro para todos? No. ¿Lo entienden todos? No. ¿Eh? ¿No lo entienden? Ni con el ejemplo que hicimos. ¿Tú lo entendiste? Félix. Félix, ¿lo entendiste? Félix lo ha entendido. Félix no va a ayudar. Hay que buscar la definición del arquetipo, ¿no? Sí. ¿No qué? A ver, vamos a ver otra vez el ejemplo. No, estoy bien. A ver, otro ejemplo. Vamos a volver a repetir el ejemplo con Mari. Tráete tu material. Bueno, ya lo vimos, ya no te preocupes. No, yo no lo pillo. A que la pilles no como sí. A ver, Mari. Vente para acá. No, de pie. A ver. Pongan atención para que no me digan otra vez que no saben hacerlo. Ustedes ven que viene la primera pregunta hasta abajo. Trabajando en parejas abajo dice, ¿cómo está potenciado tu arquetipo de buscador? ¿Lo ven? Sí. ¿Cómo está? Bajito. No, está muy fuerte, dice ella. Lo tiene potenciado. Muy bajo. Está no tiene mucho interés, a pesar de que tiene un huérfano muy bajo, en el caso de ella. O sea, a mí una debilidad me puede impulsar a buscar una respuesta o volverme indiferente y pasivo ante la situación. ¿Cuánta gente no hace nada a pesar de que sabe que tiene que hacer algo? Así. Y poca gente la que dice, yo tengo una necesidad de una respuesta, de sanarme y voy a buscarla. Y este es un ejemplo, la verdad, la conozco y es así. Entonces, yo puedo tener el huérfano muy bajo, como es el caso de ella, pero un buscador muy fuerte, porque quiere encontrar respuestas. Puedo tener el huérfano muy bajo y el buscador muy bajo, porque ¿qué? No me interesa ahorita, estoy demasiadas cosas me afectan. ¿Lo entendemos eso? Si no es ni una cosa ni otra. Si pueden bajar un poquito el silencio porque no lo oigo a la chica. Un huérfano alto y un buscador bajo. Estás más centrado en tu ego personal ahorita, porque está más intensificado, ¿sí? Pero normalmente vas a tener valores en los 3, seguro. Tienes valores en el primero, en el segundo y en el tercero, en el ego personal, el alma y el espíritu. Mira, si te fijas en este está al revés. Tiene más bajo el ego personal, medio el ego, el alma y más alto el espíritu. Más o menos sigue una trayectoria de crecimiento.
Pero quiere decir que la parte antes, la personalidad está más o menos estable para poder seguir buscando. Normalmente no buscamos demasiado cuando nuestra personalidad está muy baja, porque nos sentimos que inseguros, sin autoestima, sin identidad, poco energéticos para luchar, nos abandonamos y normalmente a veces las personas pueden caer en una depresión porque se dejan. Entonces, si tú tienes fuerte el huérfano y bajo el buscador, es un momento determinado en que porque el buscador es el conjunto de 4 arquetipos, ¿sí? Que es el alma. ¿Cómo está el alma en ti? Está elevada. Entonces, que aunque el buscador esté bajito, la estructura del alma está fuerte. Quiere decir que hay una necesidad de varios elementos de que sí te permiten impulsarte ahí, a pesar de que, bueno, a mí me parece interesante tu caso, porque si tienes un huérfano fuerte, tienes bastante confianza en ti misma y fuerza para ir adelante, que es lo que muchas veces nos falta. En el caso de ella, que lo tiene bajo, es para encontrar respuestas. Necesita que le contesten esas dudas, porque está en un estado de precariedad desde el punto de vista personal, de su autoestima y su confianza. ¿Vale? Bien, a ver, vamos a seguir con el ejemplo. ¿Cómo están tus arquetipos de la primera fase? El inocente, el huérfano, el guerrero y el bienhechor. El inocente muy bien. El inocente muy bien. 27. 27. El bienhechor 23. 23 el bienhechor. Y el Guerrero. el guerrero 25. 25. Y el huérfano es el bajo. El huérfano. O sea, tiene los 3 partes del ego personal elevados, menos el huérfano. Pero ese huérfano es suficientemente fuerte, en su caso, por su propio historial de ella, para impulsarlo a buscar respuestas. ¿Cómo salgo de este hoyo? ¿Cómo me levanto? Y toda su trayectoria de nadie ha sido de salir adelante a pesar de esa, digamos, sensación de que puede que no tenga que atender a los demás, tengo que vivir por los demás y yo no valgo nada y yo me hago a un lado, etcétera, etcétera. Esa es la historia de muchas personas, ¿o no? Mucha gente se desvive por los demás y se descuida a sí misma. No sirve eso, a la larga va a repercutir. A ver, ¿cómo entramos en ese estado de buscadores? ¿Qué fue lo que te hizo buscar? Pues que tenía todo y no tenía nada. Ah, tenía todo y no tenía nada. Se sentía ¿qué? Vacía. Fíjense que esa crisis del vacío a todos nos impulsa a buscar. Por lo menos a mí me pasó lo que a ella le pasó. Después de de terminar mi carrera de ingeniero químico, me sentí vacío. Dije, ¿para qué? Si yo creí que con el título de ingeniero iba a hacerme muy... No, es que ahora necesito tener dinero. Y me puse a trabajar. Y entre más ganaba, más vacío. Dije, uy, aquí está la cosa más fuerte. Esto no tiene que llenarse con cosas materiales. Tiene que haber algo más. Y yo entré ahí en una depresión. Porque no sabía qué hacer. Ya hice lo que me dijeron, una profesión. Ya tengo dinero. Y nada de nada. Entonces, eso me catapultó ¿a qué? A encontrar el sentido de mi propia vida, la crisis que yo viví. En el caso de ella, esa sensación de que, ese vacío, ¿y qué hago así en esa situación? A ver, ¿tienes activado en alguno de esos arquetipos el lado sombrío? Que tengo mi sombra, te puedo llevar por delante. Sí, puede ser que en el petit comité que ella pueda decir, pues tengo el guerrero, o el bienhechor que a veces compra el cariño de los demás a través de darles cosas, ¿sí? Puede haber todo eso. Y después viene la siguiente página, la 15. ¿Cómo ha afectado este aspecto en tu vida y a los que te rodean? Pues ahora mismo, bien. Bien, porque ya lo asimilaron, ¿no? Es que antes no lo asimilaban y la veían como un bicho raro en su casa y le decían que por qué había cambiado, etcétera. Ese es el primer impacto, ¿no? Cuando uno deja de servir como estaban acostumbrados todos. Ah, vale. ¿Reconoce este aspecto y lo acepta en tu vida? Sí lo acepta. ¿Estás dispuesta a darle su espacio? Sí, ¿A respetarlo? sí, Pero no a identificarte con él? claro. Sobre todo a la parte sombría. Sí, yo la veo, aunque la tengo grande, ya sé que es una parte mía.
¿Cuál es el sacrificio que has hecho en el viaje de tu vida? Pues el dar a todos. Sí, y descuidarse ella misma. ¿Sí? Ese es el sacrificio que hace la persona. No he entendido. A ver, yo he vivido por y para los demás. Acércate por favor al micro. Yo he vivido por y para los demás. Y yo estaba apartada. Yo era en segundo plato. Entonces, todos, ¿qué hacían todos? Comer del plato y dejarla a un lado a ella. Hablo muy burdamente, pero es así. Se cansó y empezó a poner sus condiciones y por supuesto al principio se le revelaron, pero después ya lo aceptaron. ¿Estamos en eso? Sí. Una última pregunta. Al final de este trabajo, que traten de cada miembro de la parte del grupo que se reunió, de resumir sus aspectos y descubrimientos y anotarlos, si podemos hacerlo. ¿Vale? Gracias, María. Y ahora sí quedó claro. Más o menos. Gracias. Intentaremos, porque esto no es... Vamos adelante ya, a todos en grupo.